Hola, en este video describiremos el proceso constructivo para lograr una placa en lámina colaborante o Steel Deck. Soy Eduard Mora, bienvenidos. Empezamos ahora sí lo que es la viga o la plataforma para las vigas de entrepiso. Esta plataforma pues no es más que la colocación de los respectivos parales. Esos parales básicamente están dispuestos o ubicados dependiendo de la separación o la longitud de lo que llamamos las cerchas. Las cerchas son los elementos horizontales que notamos acá, estos, y esos normalmente son de 3 metros, pueden haber de diferentes medidas. Entonces los parales se ubican a cada extremo de cada cercha, y entre parales pues también están lo que llaman las tijeras o crucetas, que de alguna manera hacen las veces como de riostras. Yo acostumbro que estas cerchas en lo posible aprovechar y que queden muy ceñidas, o por lo menos una línea de esas cerchas que quede ceñida a la columna, de manera que se pueda tener cierta estabilidad adicional a la que proporcionan los parales como tal. Aquí vemos otra imagen también el mismo concepto. Esta plataforma lo que va a permitir es que en la parte, una vez lograda la plataforma que se hace, pues podamos empezar a hacer el armado de refuerzo para lo que son las vigas de cimentación, las vigas de entrepiso o vigas de cubierta según la necesidad. Aquí vemos igualmente lo que es la plataforma que se requiere para las vigas de cimentación, para las vigas de cubierta o las vigas de entrepiso según se necesite. Ahora empezaremos a lo que corresponde al armado de refuerzo para vigas. Aquí, como se observa, ya tenemos lo que es la plataforma, y sobre esa plataforma se empieza a armar o a amarrar, como quiera que se está haciendo las dos cosas, el refuerzo para las vigas de cubierta o las vigas de entrepiso. Hay que tener presente que esos trabajos son en alturas. Los trabajadores como tal deben tener su respectivo equipo de seguridad y siempre estar de alguna manera con ellos. El tema de seguridad en el área de la construcción o en el sector de la construcción es fundamental y no se puede omitir de ninguna manera. Entonces, clave ese aspecto, y aquí, como se observa, se hace el amarrado o el armado del acero de refuerzo seguido de lo que corresponde o teniendo como previamente la plataforma lograda. Aquí ya se ve que incluso están empezando a hacer el encofrado para lo que son las vigas. Entonces, que es el punto que vamos a observar ahora. Aquí se nota un encofrado o un formaleteado de vigas. Se nota igualmente que están utilizando como una madera, digámoslo así, una formaleta reutilizada, desde que se logre cumplir con el objetivo, que es mantener o garantizar las dimensiones del elemento viga o de las vigas que estamos formaleteando. Pues bienvenido. La reutilización de alguna manera de este tipo de materiales pues es una buena práctica. De hecho, algunas veces no se puede reutilizar porque estos elementos van a quedar a la vista y se requiere que queden en un buen terminado. Entonces, para este caso, en apariencia, lo importante es que garanticemos o que se garantice la dimensión de la viga o el ancho de la viga y la altura, y no probablemente el acabado final se va a lograr bien sea con un falso techo o bien sea con un terminado de las vigas mediante un revoque, un pañete, en fin, eso es alternativo y es lo que se observa en esa imagen. Ahora pues pasamos a hacer lo que corresponde al vaciado del concreto. Aquí se supone que están haciendo, ya se logró todo el formaleteado y están vaciando el concreto para vigas. Estas las vigas que en algún momento van a recibir lo que corresponde a el metal deck. Esto que estoy dibujando en verde podría ser una lámina de metal deck. Aquí en apariencia el metal deck pues se va a colocar entre viga y viga, no va a tener continuidad de lado a lado en apariencia. Y aquí, como ven o como vemos, hay unas especies de bastones. Estos bastones los observa uno con cierta regularidad cuando coloca uno la lámina colaborante o el Steel Deck o Metal Deck, que es una marca comercial muy común, para de alguna manera suplir
unos requerimientos de cortante en placa, así muchos diseñadores lo plantean. Entonces estos bastones aquí se muestran como tal, otras veces simplemente son unos elementos tipo conectores de cortante un poco diferentes a los que estamos viendo, pero en principio, o el principio es que servir a contrarrestar ciertas afectaciones que va a tener la placa en su debido momento. Aquí se observa igual que una vez se ha logrado y se ha vaciado, digamos, instalado el concreto o la formaleta que estaba instalada se va desmontando y se va reubicando para reutilizar lo que corresponde a dicha formaleta. Aquí por lo menos ya se observa que acabaron de desmontar esta formaleta, la están reubicando en otro lugar y probablemente aquí se observa el pegue o la unión o la junta entre un concreto viejo, es decir, del día anterior, y un concreto recién instalado. Ahí se ve la labor que están desarrollando los trabajadores con respecto a la instalación del concreto para las vigas de cubierta. En este caso parece ser una cubierta porque no hay continuidad en el acero. Aquí la misma imagen permite observar exactamente lo mismo, que están llevando el concreto al punto de instalación utilizando una cadena humana, digámoslo así, con baldes. Posiblemente no contaban ni con una autobomba o una bomba estacionaria que llevara el concreto al punto de instalación. Entonces les ha tocado trabajar de una manera bastante laboriosa en el sentido de el incremento de horas hombre para la instalación de ese concreto, al no contar con la maquinaria o la tecnología que se puede contar en algunos lugares o en algunas ciudades. De pronto esta es una obra un poco alejada y no se cuenta con ese tipo de equipos. Ahora ya cuando se tienen las vigas, vamos a instalar lo que es el steel deck. De hecho, aquí como se nota en esta imagen, ya se está empezando a desformaletear o a desencofrar, y casi que inmediatamente ya se empieza a instalar el metal deck. El metal deck, bueno, repito, el metal deck es una marca comercial. Hablemos de lámina colaborante, que es el término apropiado para este tipo de aligeramiento en cuanto a las placas. Entonces se va instalando porque el peso es relativamente bajo, o lógicamente esos trabajos, si se van a hacer de manera inmediata, casi que con 2 o 3 días después de vaciado el concreto de vigas, pues no se debe desapuntalar. Se debe mantener ese apuntalamiento hasta tener la resistencia adecuada para las vigas de cubierto, las vigas de entrepiso, las que vemos acá. Entonces estas vigas deben tener la resistencia adecuada. Se habla siempre de lograr el 70%. Yo recomendaría que una vez logrado el 70%, que se logra aproximadamente a los 7 días del concreto, si es un concreto normal sin acelerantes, podemos dejar un apuntalamiento parcial hasta tener el 90%, o si se puede el 100%, perfecto. Entonces se puede desapuntalar dejando algunos puntales o algunos parales de manera estratégica, y que la viga en ningún momento se vea afectada por un desapuntalamiento muy temprano. Entonces mucho cuidado con eso. Aquí se observa entonces que se está colocando el metal deck, el steel deck, la lámina colaborante, y de esa manera ya se iniciaría con esa práctica de la instalación. Nótese que el steel deck, una de las prácticas o las bondades que tiene es que básicamente permite hacer las veces de formaleta. Cuando tenemos una placa maciza, toda esta zona de ser maciza, deberíamos formaletearlo, hacer una plataforma como la que se hizo cuando se trabajó el tema de vigas. Entonces esa es una de las bondades que se tienen con el steel deck, que la misma lámina de steel deck o la lámina colaborante como tal hace las veces de formaleta. Aquí nuevamente se muestra ya la colocación más detallada de lo que es la lámina colaborante
Entonces, y se observa que de hecho se han colocado lo que llaman aquí unos testeros por estos lados, y como se ve es una tabla que le da el borde superior a lo que es la placa. Entonces, importante tener de alguna manera que aquello que me limita la zona de concretos, pues también me sirva de alguna manera para borde de nivel de lo que es la placa que se va a instalar. Y nótese aquí que estas vendrían a ser las vigas que se han ejecutado o construido previamente, y se notan también igual los bastones. Aquí hay otro detalle importante que no se debe omitir cuando se instala lámina colaborante o steel deck, es que ese steel deck, como tiene unos crestas y unos valles, entonces en lo que es el orificio que queda haciendo digámoslo así cresta, este orificio como tal, se tienen unas tapas especiales para la altura de ese steel deck o de esa lámina colaborante. En lo posible hay que instalarlas, hay que solicitarlas cuando se hace la adquisición de este metal deck. Es una práctica muy saludable. A veces las tapan con un mortero, con un concreto pobre, pero eso lo que hace es desmejorar las características de la interacción concreto o elemento de concreto existente con elemento de concreto por instalar. Entonces, en lo posible coloquemos tapas y no rellenemos con concretos pobres o morteros en esas zonas. Seguidamente, pues aquí vemos otros detalles de lo que corresponde a la placa. Aquí nuevamente vemos los bastones tal cual. De hecho, estos bastones deberían posicionarse preferiblemente en lo que son las crestas. Aquí posiblemente se pueda tener un error. Estos bastones deben quedar, este bastón sí está adecuado, este también está adecuado, porque se debe ubicar sobre los valles. Entonces es como lo más apropiado, pero sí es lo indicado. Entonces, si se van a colocar esos bastones, pues tratemos de hacerlo bien. También se tienen acá unos aceros o unas barras que están, digamos, a partir del eje de la viga, están como de manera distanciados equivalentemente, ¿no? Entonces aquí en apariencia tienen como unos 60 centímetros o 60 o 75 centímetros al lado y lado. Este acero, en lo posible, aparentemente está considerado como acero acero negativo en el caso de cómo se comportaría o la tendencia a comportarse de esta placa. Aunque aquí, como la lámina está entre viga y viga, la lámina colaborante, se podría decir que está contemplada como si fuese una viga simplemente apoyada, pero la presencia de estos aceros muy seguramente está queriendo indicar la posible grieta que se pueda generar en esta línea o básicamente sobre la viga. ¿Por qué? Porque lo más probable es que el concreto tienda, vamos a hacerlo en verde o en amarillo, no, vamos a hacerlo en negro, que no se ve tampoco, en verde, que esta tienda a deflectarse un poquito, aquí sube, aquí tiende a deflectarse otra vez, sube nuevamente cuando llega a la viga y así sucesivamente. Esto en el caso de la zona o de la línea donde están instalados todo lo que es el metal deck, aquí lo repito. Entonces esta zona donde sube un poco la posible deflexión o el posible comportamiento del concreto o de la placa, entonces en esa zona se busca colocarle un acero negativo, un refuerzo negativo, y para compensar de alguna manera esa solicitud que sobre esta línea se va a generar. De no colocarse ese refuerzo, es muy probable que se presenten las grietas sobre esta línea. Entonces esa es la intención de ese refuerzo, aunque algunos consideran que con la presencia de la malla electrosoldada que también vemos acá es más que suficiente. Yo sí prefiero que este acero exista, es garantía de una placa con
con mejores especificaciones y probablemente evitará en el futuro la presencia de estas grietas o esa grieta, y más cuando se empiece a generar ciertas cargas sobre estas placas. Entonces, a manera de recomendación, me parece algo apropiado. Y finalmente o seguidamente, pues aquí se colocan también, dependiendo de la necesidad, se van colocando algunas ducterías. En este caso tenemos unas ducterías secas, que como corresponde a la ductería del sistema eléctrico. También posiblemente aquí tenemos otra ductería que posiblemente corresponda a un sistema contra incendios, posiblemente, o puede ser, es indiferente. Lo importante que se quiere decir o que se quiere mencionar es que es clave este tipo de ductos que se van a dejar instalados, irlos previendo y para después no tener la necesidad de romper la placa ya terminada. Entonces, a manera de recomendación. Ahora pues hablemos de lo que es el instalado del concreto. Pues como toda placa se va instalando en la secuencia o en la dirección del punto de donde se está, hasta llegar al punto de donde se está teniendo como fuente de material el concreto. Esa es la intención. Aquí, como se observa, el vaciado se realiza utilizando carretillas o buggies que llaman en algunas partes. Eso corresponde es muy común cuando el concreto es preparado en obra y se hace la instalación de una manera bastante rudimentaria. Aquí, sin embargo, se coloca o se observa que están teniendo muy presente lo que es el vibrador para concreto. Acordarnos que cuando se instalan placas, el vibrado es colocando el elemento como tal, la punta de dicho equipo, de manera horizontal y tratando de colocarlo a una distancia apropiada, de manera que toda la superficie quede lo mejor vibrada posible. Eso sí, sin excederse, porque la segregación también puede presentarse cuando se observe que está subiendo hay mucha humedad en la superficie. Ya son indicadores que se está teniendo un vibrado en exceso y eso se debe evitar. Aquí, por ejemplo, ya tenemos una extensión de instalación de concreto de placa ya más elaborado, ya más terminado, digámoslo así, más desarrollado. Aquí es muy probable que ya tengamos que pensar en lo que es el curado de placa. Recordemos que la presencia de los rayos del sol y la brisa va secando la superficie de concreto, y al secarse empieza a agrietarse. Entonces conviene en su momento, una vez empiece el fraguado del concreto, por ahí a la hora o máximo 2 horas, aplicarle el antisol si se tiene, o si no, cualquier mecanismo que evite que el sol y la brisa le dé directamente. Aquí más adelante vemos una técnica un poquito también rudimentaria, pero previamente quería mostrarle esta otra imagen donde se ve el procedimiento. Digamos, la horizontalidad se hace mediante guías. Previamente se colocan unas guías del concreto, por ejemplo aquí una guía de concreto y aquí, por ejemplo, otra guía de concreto, y se va haciendo el lleno entre guías para garantizar la horizontalidad y los niveles requeridos. Entonces, seguidamente vamos al curado en placa. Como les decía, aquí colocaron las pacas del cemento que se utilizó. Las colocaron una vez se terminó el vaciado e instalado del concreto de placa, por ahí más o menos a 1 o 2 horas, ya cuando se presenta el fraguado inicial, digámoslo así, se colocan las bolsas de cemento y se les agrega agua, de manera que la acción del sol directamente sobre la placa no se presente, no tenga una afectación tan agresiva. O una práctica muy común en este caso, por ejemplo, es colocar un concreto relativamente pobre o un mortero, o incluso si esto va a tener un muro, pues le vamos colocando la primera hilada de ese muro acá,
y una vez se ha llegado con esa hilada de muro, que debe hacerse casi que de manera simultánea o paralela a la instalación del concreto de placa, pues se llena toda esta zona de agua. Hay quienes incluso le agregan no solo agua, sino que, bueno, una película de agua por ahí 2-3 centímetros o hasta 5 centímetros, tampoco es excedernos, pero una película de agua, y le agregan cierta proporción de cal. Yo personalmente solo le he aplicado agua, o en otros casos se le aplica un producto que conocemos como Antisol, de una marca bastante comercial que es aquí en Latinoamérica. Entonces, importante el curado, no dejar de curar los elementos de concreto. Aquí, como les decía, otra técnica, un poco rudimentaria, pero es alternativa igual. Lo importante es que funcione, sea lo que se utilice para el curado. Y lo que hicieron fue regar arena, y esa arena pues hace una barrera entre los rayos del sol y lo que corresponde a la placa. Y una vez se le aplique la arena, pues se le inyecta o se le aplica agua, manteniendo la arena, sí mantiene un poco más la humedad, y de esa manera pues vamos haciendo un curado para lo que corresponde a la placa de concreto. Ahora pues observemos cómo quedaría digamos, la cara vista desde abajo de ese metal D. Aquí la observamos básicamente. No hay ninguna irregularidad como se muestra acá. En la cara inferior vemos algunas puntas de algunos ductos que posiblemente hagan parte, del sistema eléctrico o el sistema contra incendios, dependiendo de las especificaciones de la edificación. Entonces, básicamente eso es el proceso para lograr una placa de entrepiso o una placa de cubierta, utilizando digamos, un proceso constructivo muy común, ya conocido por nosotros, pero con la implementación de lámina colaborante o steel deck o metal deck, dependiendo de la marca comercial que se utilice. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por su atención.